¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 6 de Televisión y hablamos precisamente de espiritualidad y de simbolismo en lo que fue la Edad del Bronce y concretamente también la religión y la magia en la época del Algar, y hacemos con Marco Manzón Gomariz, que es investigador. ¿Qué tal? Buenas noches, Marco. Buenas noches, muy bien. Pues vamos a situar a los televidentes, ¿no? lo que es en sí. Vamos a hacer una cronología, ¿no? de esa edad del Bronce. La cultura del Algar se puede encuadrar en la Edad del Bronce. Más o menos se puede decir que empieza a gestarse en el 2200 a.C. y muere allá por el 1500-1550 a.C. y abarca parte de Murcia, Almería, Granada, Jaén, parte de Ciudad Real y Alicante. Bueno, Marco, para nuestros televidentes, bueno, comentarles que nació en Murcia, que actualmente reside en Madrid y que este trabajo de investigación concretamente lo ha realizado en Córdoba, sí. según me comentabas, un trabajo de fin de carrera que nos sitúa a hablar precisamente de la religión y del Algar, ¿no? Sí, es un trabajo proponiendo teorías sobre las posibles creencias metafísicas o religiosas en la cultura del Algar, que es un tema que hasta ahora no se había tocado más que de pasada muy por encima. Y yo hacía ya tiempo que tenía unas ideas y hace más de un año tuve ya el pálpito de meterme directamente por ese camino, porque me parecía más que interesante y dije, allá vamos. Y la verdad es que ha sido un camino tortuoso, pero al final yo creo que ha quedado bien. No voy a decir la meta porque todavía queda bastante por recorrer. Porque este es un mundo muy complejo, ¿no? Sí, sobre todo el mundo de las creencias religiosas en el Algar. Muchos, de hecho, hubo quien me dijo que ¿a dónde vas con eso si los argáricos eran anicónicos? Pero realmente no eran tan anicónicos, eran muy austeros a la hora de reflejar sus creencias en el mundo material, pero han dejado ciertos mensajes encriptados en sus restos, o al menos yo lo interpreto así, y a través de esos restos yo he intentado descifrar esa especie de tablilla que ellos han dejado escondida. ¿Desvelamos el término anicónico? Anicónico es que no tiene iconos, que no tiene imágenes. Por ejemplo, nos vamos ahora al mundo musulmán, una religión prácticamente anicónica. Nos vamos al mundo judío, también una religión prácticamente anicónica. Nosotros excavaríamos un yacimiento judío o islámico sin saber nada de ello y diríamos, ay, estos no tenían religión porque no tenían apenas símbolos. Pues mira la sociedad tan profundamente religiosa que es tanto una como la otra. Te lo comentaba, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor con ciertos términos no se aclaran. Incluso yo, que no estoy metido muy en el tema de la investigación, porque claro, ¿cómo te planteas sumergirte en un mundo, como yo comentaba antes, tan complejo? ¿De dónde nace la necesidad, ¿no?, de hacer ese trabajo? Pues primero que a mí siempre me han gustado las causas perdidas, las causas imposibles. Pero aparte también yo conocí el Algar cuando era un tierno infante de 7 u 8 años en el Museo Arqueológico de Lorca. De hecho, allí fui seducido por los íberos y al mismo tiempo por el Algar, porque vi un muerto metido en una cista y la verdad es que me cautivó aquello y siempre he tenido ahí el Algar, por así decirlo, en la trastienda de mi conciencia. Siempre me ha gustado mucho el Algar, pero ya hace un año, de hecho también por mi impulso de investigar las religiones, sobre todo las antiguas, son las que encuentro mucho más atractivas, empecé a ver ciertos matices que yo podría identificar como religiosos en el Algar, y algo dentro de mí, o los mismos los argáricos me llamaron y me dijeron, Marco, ven que queremos que alguien hable de nuestras creencias religiosas. Yo que he visitado el Museo Arqueológico de Lorca, la verdad es que tiene un algo de misterio.
Totalmente. te pone a ver, precisamente del muerto que tú comentabas, el difunto que tú comentabas, a mí me llamó la atención, ¿no? Lo bien que conservado que está para el tiempo, el periodo del que estamos hablando. Sí, esto es una civilización que está envuelta tanto en el embrujo como en el milagro. Por ejemplo, mira lo que se encontró en la Almoloya, la tumba 38, que es una tumba principesca, una mujer con una diadema de plata, mucha plata también con ella, y un hombre con unos dilatadores de oro también. La Almoloya había sido saqueada durante décadas, pero por arte de magia, a esa tumba en concreto, que ha revelado una cantidad de información incomparable, ha permanecido intocable, lo que para mí también tiene bastante de milagro. El Algar está lleno de milagros. Desde los Siret hasta ahora siempre ha estado tildado por el milagro. Luego la religión también está muy vinculada al tema de los enterramientos. De hecho, hemos visto algunas imágenes, ¿no?, de las posiciones que ocupaban precisamente las personas enterradas, según el rango, ¿no?, que tenía cada persona, los utensilios que se llevaban al más allá de sus creencias, ¿no? Sí, de hecho en la tumba es, por así decirlo, uno de los lugares más sagrados para el ser humano, incluso hoy en día, que se supone que vivimos en una sociedad laica, aunque en realidad no lo sea tanto. En la tumba, en el mundo del Algar, podemos ver, para mí, claves, como por ejemplo la posición embrionaria, que muchas veces se ha defendido que era simplemente para ahorrar espacio, pero también se han encontrado muertos en posición embrionaria en lugares donde había mucho más espacio. Ya los hermanos Siret, que excavaron muchos renacimientos algáricos con ayuda de Pedro Flores, comentaban que una de las causas de ese tipo de posición podría ser la imitación de la posición embrionaria, y hacían referencia a una costumbre que había en el antiguo Japón de los ciertos ricos que se metían en posición embrionaria en una tinaja y metían con ello el cordón umbilical con el que nacieron. Y yo he cogido ese hilo. De hecho, una impresión que yo siempre he tenido cuando lo he visto en esa posición, pues no me parecía nada lógico decir que eso era por puro espacio, por puro fin de ahorrar espacio. Yo lo que he recogido ese hilo, y he visto, por ejemplo, en culturas que todavía hoy en día, como los Kochi de Colombia, entierran a los muertos o a una parte de los muertos en posición embrionaria, porque ellos creen que la muerte es otro renacer, y de hecho cuando lo entierran, en una de las oraciones que hace el sabio o el chamán, dice: este es el útero, como diciendo, ha vuelto de nuevo al útero. Y yo defiendo que los algáricos creían en un renacimiento, no sé si un renacimiento en otra vida o en esta, pero desde luego yo creo que hay fuertes indicios de que sus creencias del más allá eran mucho más profundas y desarrolladas de lo que hasta ahora se piensa. ¿Y cómo ha influido el tema de la religión, el tema de la magia, en la gente del Algar? Pues si nos vamos hasta ahora del Algar, no se ha encontrado ninguna tablilla. Yo la sigo buscando. Para mí la tablilla es algo simbólico, pero por así decirlo, puedo decir que la sigo buscando. En el Algar y en esa misma época, en otros puntos del Mediterráneo, si leemos las tablillas del mundo hitita, si leemos las tablillas del mundo mesopotámico, si leemos los textos egipcios de esa época, todo estaba absolutamente impregnado de dioses, estaba impregnado de magia, todo tenía un significado trascendente, metafísico. No era un mundo donde se explicara el viento como un cambio de presión. Por ejemplo, yo lo que propongo es que en ciertos bastiones de la Bastida se hicieron de color azul grisáceo, y los investigadores del proyecto Bastida defendieron que era un efecto cromático para impresionar a los extranjeros. Pero yo lo que he propuesto ahí es, en base también al carácter religioso y simbólico que se atribuía a la muralla en el mundo antiguo como un separador del caos y del orden que representaba el mundo urbano. Y también, por ejemplo, investigadores como Mircea Eliade dijeron que las murallas también tenían la función de parar los malos espíritus para proteger a los habitantes del interior. Lo que defiendo es que ese color tenía esa función, y no es una conclusión gratuita que, por ejemplo, en el mundo islámico antiguo de ciertas sociedades islámicas y en el mundo judío y en otras culturas mediterráneas,
el azul se usaba precisamente para alejar a los malos demonios. Y todavía hoy, en el noreste de Murcia, la gente sigue la costumbre de pintar partes de las casas de azul porque dicen que así se espantan a los demonios que viven en la noche. O sea que en cierta forma el azul jugaba su papel fundamental, ¿no? En la época del Algar. Y aparte, deduzco que eran muy supersticiosos, ¿no? Eran unas personas muy temerosas. Sí, por ejemplo, no hay más que ver las tumbas, el tremendo interés que se pone, que invierten en las tumbas, es evidente que ellos le tenían un gran respeto a los muertos. De hecho, yo también hablo de que una de las causas para poder enterrar en casa podría ser no solamente ya la condición social, que también se ha visto que había gente que consideramos pobres junto con gente que consideramos ricos, sino que podría ser también por causas morales o incluso espirituales. Por ejemplo, en los Yoruba de África todavía hoy entierran, aparte de los muertos, en la casa, pero no es un muerto cualquiera, es aquellos que se considera que tienen cierto avance espiritual. Pero en este caso no se podría aplicar completamente al Algar, porque serían muertos que han cumplido su tarea reproductiva, que ya son gente crecida, y en el caso del Algar eso lo tenemos en la primera fase. Luego ya tenemos muertos de todas las edades, pero en el mundo neoasirio tenemos muertos en las casas para usarlos para hablar con ellos, para conocer el futuro, para espantar el mal de ojo, y también en otras culturas también de África se usaba también para proteger la casa. Hablabas de África, hablas de África, de las tribus, concretamente el tema de la magia en África, el vudú, todo lo que se practica, ¿no?, por aquellas tierras, es muy conocido, ¿no? El vudú es cosa muy parecida a una figura que se llaman los colosoi, los tenemos en Egipto, eran figuras, les clavaban ciertos clavos, sí. Y eso lo tenemos en el segundo milenio antes de Cristo, primer milenio, y lo tenemos todavía hoy en día. Pero, por ejemplo, la magia que se practicaba en el Algar, me imagino que no todo el mundo tenía acceso a ello. ¿Qué tipo de magia hacían? ¿Para qué lo hacían? Pues eso todavía me queda mucho por excavar ahí, pero, por ejemplo, mira, en este caso, esto fue un depósito doble de lo que se considera alabarda en asta de ciervo que se encontraron justamente ahí, en el pasillo de entrada a la Bastida. Y yo lo he vinculado, por ejemplo, en el bronce del mundo nórdico, del norte de Europa, y en el segundo milenio hay depósitos de depósitos dobles de espada y de hacha, y son un depósito evocando a los divinos gemelos, que era una figura dual, unos dioses gemelos que se pueden encontrar desde la India del segundo milenio, ya los tenemos en los Vedas, los tenemos también registrados en tablillas hititas del segundo milenio anatólica, los tenemos también unos muy parecidos en Mesopotamia, por lo que yo he sacado la propuesta de que podría estar haciendo a una evocación de estos dioses, y de hecho, hablando de la superstición, en Mesopotamia tenemos Lugal-Ira y Meslantaea, que eran dos dioses gemelos también, que en los rituales de exorcismo, para que no entraran lo que ellos consideraban demonios en las casas, enterraban dos estatuillas debajo del umbral de la puerta para así evitar la intrusión de los demonios. Y justamente que esto esté en la puerta puede ser un gran indicativo de eso, además que en Siria y Mesopotamia, en aquella época, las puertas tenían un carácter sagrado, y de hecho incluso los juramentos se hacían en las puertas. Porque lógicamente ellos tendrían también como un director espiritual, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad o un guía espiritual, no sé cómo funcionaba esto en la cultura de si sabemos en nuestra religión, ¿no?, la cristiana, que algo habremos mamado de aquello, ¿no? Pues es posible que hubieran perfectamente sacerdotes y sacerdotisas. Eso, vamos, yo personalmente no hay algo físico que se pueda decir, este era un sacerdote, pero por ejemplo yo en la tumba principesca de la Bastida, yo lo que defiendo es que eran dos líderes supremos religiosos, por la diadema que lleva ella, hilándolo con un estudio de Alicia Perea del 2012 que decía que las diademas se portaban hacia arriba, como ya lo dijeron los sirés, como ya lo dijo Hermann Fritz-Suba, también Juan Maluquer o Alicia Perea, que era una representación de la luna. Y el hombre que está con ella lleva dos dilatadores de oro,
ella lleva todo, casi todo de plata, y él lleva los dilatadores de oro como una representación del sol. Y también hay muchos casos, tenemos de otras culturas, que ella representaba a la luna por el vínculo de las mujeres con la luna, y a su vez de la luna con la plata, y el hombre del oro con el sol. Marco, ¿cómo está planteado este trabajo? Fin de carrera. O sea, ¿te ha llevado tiempo? ¿Has tenido que investigar, Sí, que bucear mucho? ha sido una tarea ciclópea y titánica. Lo tenemos dividido en bloques. Sí, por ejemplo, yo decidí, para comenzar, decidí hacer un apartado que era religión y magia en la muralla de la Bastida, donde ya me explayé bastante. Lo que pasa es que lo he dicho aquí es muy sucinto, hablando de la función espiritual religiosa de las murallas con lo de los bastiones de esos colores, luego el doble depósito, y luego ya empecé a estudiar la posición de los muertos, la idea del renacimiento en el Argal, la posible simbología de las dobles urnas enfrentadas, que es un enterramiento que es muy común en esta zona, también de la posible simbología de las cistas, la función del enterramiento de los muertos en las casas, y luego, para terminar, lo dediqué al culto a los astros en el Argal, y lo hice a raíz partiendo de la tumba principesca de la Almoloya. Aparte, relacionándolo con las otras diademas de estas que tienen el apéndice discoidal en forma como si fuera un disco, que yo lo que defiendo, como también hizo Alicia Perea, que estaba representando la luna. No sé si es esa fotografía. Exacto, sí, exacto, sí. Porque todo va ilustrado, ¿no? Las imágenes dicen que vale más que 1000 palabras. Sí, sobre todo imágenes como esa, dibujada por la mano de Miguel Siret, que parece que le vuelve a dar vida a los muertos. Sobre todo a ella, la portadora de esa diadema. Porque el trabajo va en bloque, ¿no? Y cada bloque llevarán las imágenes correspondientes, sí, ¿no? Lo que se dice. El que menos imágenes lleva es la el apartado que he hecho sobre el poder de los muertos, sobre las posibles funciones que podrían tener los enterramientos en casa, funciones mágicas, religiosas, espirituales. Ese es el único en el que no he puesto apenas imágenes. Todos los demás llevan una profusión de imágenes bastante equitativa, creo yo. Es un mundo apasionante, Marco, que está despertando muchísimo interés, reconocimientos a todo lo que se está descubriendo, no solamente, como tú has comentado, ¿no? en diferentes yacimientos, ¿no? Porque prácticamente la península ibérica, el arco mediterráneo, si nos ponemos a excavar, yo creo que salen restos por todos lados. Sí, el ser humano ya estaba bastante expandido en aquella época. Lo que pasa es que a mí el Argar, no sé por qué, tiene algo que me hechiza. Yo me he centrado sobre todo en esta cultura porque, aparte de que me hechiza, yo, por las investigaciones que he hecho, contrariamente a lo que se ha propuesto en algunas ocasiones, cada uno tiene derecho a su opinión, yo lo que propongo es que una sociedad no materialista, sino precisamente una sociedad profundamente religiosa y espiritual, similar a, por ejemplo, las sociedades védicas del segundo milenio antes de Cristo no tenían templos, no tenían simbología, pero tú te lees sus himnos y pocas personas, pocas sociedades van a encontrar más religiosas que esa, aunque en aquella época el corazón religioso del ser humano estaba bombeando con gran potencia. Porque los restos arqueológicos nos hablan, aunque parezca que estoy diciendo una tontería. No, sí, hablan, sí. Los restos arqueológicos nos hablan. Estamos hablando de la cultura del Algar, ¿no? De los yacimientos arqueológicos. Pero si nos vamos a otras culturas, a otros puntos, por ejemplo, las cuevas de Altamira hablan con las pinturas rupestres, es otra época, es otro estilo, pero hablan. Sí, eso habla más. Era una época, no sé si fue Pablo Picasso o Miró, no sé cuál de los dos fue, que cuando salió de allí dijo: desde esto no se ha inventado nada, o el arte ha ido en decadencia. Siempre el ser humano siempre ha sido muy fecundo en todas sus facetas expresivas. De todas formas, Marco, esto es una carrera
a los que poco se dedican? Sí, los soñadores, los idealistas, los que ¿O es que tampoco se destinan los suficientes recursos, los suficientes medios, ¿no?, para que se pueda seguir investigando? Por ejemplo, el mundo de la investigación está... Casi todo el mundo está a dos velas. El mundo de la investigación es, lo dicen casi como el arte, casi que te puedes morir de hambre. Por eso los que nos metemos ahí, yo lo he hecho porque, como ya me dijeron alguna vez, tú eres un soñador. Pues soy un soñador y estoy persiguiendo un sueño, y mi sueño es la tablilla argárica con los secretos de su religión. Pero hay un dicho popular que yo suelo utilizar mucho cuando hago alguna entrevista de estas características, de que uno tiene que, para saber lo que es y lo que está viviendo en este momento, tiene que conocer también su pasado, ¿no? Sí, desde luego, aunque aún así, aún conociendo nuestro pasado perfectamente, somos seres humanos y nos vamos a tropezar, pero conocer la cultura del Algarve a mí me ha permitido conocer mucho mejor el mundo de las religiones. Y como me dijo una vez una librera, lo estoy enlazando con esto, el verdadero motor de la historia no ha sido la lucha de clases ni el materialismo histórico. El verdadero motor de la historia, para bien o para mal, han sido las religiones. Por lo que también es para mí una manera de conocer al ser humano y asimismo conocerme a mí mismo, valga la redundancia. Nos podríamos sorprender. O sea, sí. Si nosotros visitamos un yacimiento arqueológico o visitamos un museo arqueológico, si no hay alguien que nos interprete precisamente lo que estamos viendo, lógicamente no vamos a entender nada, vamos a ver lo que vamos a ver, ¿no? Pero nos podíamos sorprender mucho de las similitudes, ¿no?, que tenemos, o de las diferencias que tenemos con respecto a otras culturas. Sí, yo, por ejemplo, en la cultura del Algarve es difícil de interpretar muchas de sus facetas, pero a veces también en la dificultad está el reto, y en el reto está el gran premio. Para subir a una montaña tienes que sufrir, como dicen por ahí, es áspero el camino hacia las estrellas, ¿no? Bueno, el trabajo fin de carrera sobre religión en el Algarve, sobre magia, sobre espiritualidad, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo? Pues yo calculo unas miles de horas, porque empecé en abril del año pasado y le dediqué, básicamente me sacrifiqué a mí mismo, como si fuera un sacrificio humano. Digo, me voy a sacrificar a mí mismo, y yo creo que no me tomé ni un día de descanso. De hecho, mi madre me decía, Marco, tómate un día de descanso, por favor, que por lo menos te oxigene la cabeza, pero lo mío llegaba a veces casi hasta la obsesión. Pero cuando te gusta algo... Eso te iba a preguntar, si te ha quitado el sueño. Sí, me llena la cabeza de sueño y al mismo tiempo me quita el sueño. Pero aparte de eso, tienes que continuar. Sí, yo acabo de empezar el camino. Acabo de empezarlo, como te comentaba antes, para mí no hay meta. Yo seguiré el camino y que me lleve hasta donde me lleve, y si me lleva al abismo, pues me tiraré con los brazos abiertos al abismo. Pero para mí, una de las cosas más increíbles que conocí en mi vida es la cultura del Algarve y sobre todo su faceta religiosa, que es en la que yo quiero sumergirme. Porque los próximos retos, que es terminar el doctorado, o sea... Sí, ahora voy a hacer el máster en ciencias de las religiones, sobre todo que es un máster enfocado a las religiones antiguas, y luego ya voy a hacer la tesis doctoral sobre el Algarve, si los dioses del Algarve quieren. Y visitar museos y empaparte de cosas y seguir escribiendo e investigando. Sí, desde luego, eso nunca va a acabar mientras yo respire. Marco, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que todavía no ha descubierto este mundo, no se ha atrevido a visitar un museo, un yacimiento, o dice, bueno, ¿para qué voy a ir? ¿Qué les diría? Si, sobre todo las personas que tienen cierta sensibilidad, las personas que tienen intereses en lo trascendental, que visiten la cultura del Algarve, que dejen de lado todos los prejuicios y que intenten meterse de lleno en un mundo completamente diferente al nuestro. Era un mundo, que es lo que yo defiendo, lleno de creencias religiosas, lleno de espiritualidad, y solamente con ir a un museo, mirar sus tumbas, solamente con ir a un yacimiento y pasar allí un rato, van a sentir algo bastante diferente a la rutina diaria. Y sobre todo que estos lugares pues tengan ese apoyo que necesitan, ¿no? Sí, sobre todo.
que me Marco falta. Manzón Gamarí, un placer. El placer es mío. Muchísima suerte en ese doctorado que estás preparando. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por ver nuestra entrevista aquí en Canal 6 Televisión. Buenas noches.